Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Estamos arrancando el 2024 con una charla muy interesante. Esto es NLP Webinars, la iniciativa en México que busca hacer difusión del procesamiento del lenguaje natural, principalmente en español. El día de hoy tenemos una invitada muy interesante y especial, Laura López, quien voy a dar una breve reseña antes de que comience su charla. Laura es científica de datos con habilidades en análisis de datos, Google Data Studio, implementación de modelos de Machine Learning, predicción y clasificación y procesamiento de lenguaje natural, LDA, análisis de sentimientos, workload, grafos de correlación de palabras y usuarios. Laura también es voluntaria en comunidades de tecnología como Pilates Medellín y WIDS Medellín, enfocadas en la educación y apoyo a las mujeres que están en camino a desempeñar roles en tecnología. Creadora del blog Al Mal Tiempo Buena Data en Medium sobre ciencia de datos y co-host de Data Soul Podcast. Laura, muchas gracias por aceptar la invitación. Te damos la bienvenida. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando y viendo por YouTube, sus preguntas las pueden colocar ahí y se las haremos lectura, le daremos lectura al final de la charla. Muchas gracias, Laura. Gracias, Samuel, a ti por la invitación. Adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta charla. Esta charla está enfocada principalmente para aquellas personas que no han tenido un acercamiento a procesamiento del lenguaje natural o que apenas están iniciando con esta, y que les va a ayudar también como a dar un vistazo de cuáles son esas aplicaciones que tiene el procesamiento del lenguaje natural, como en una compañía que puedan implementar como con información de texto, porque no siempre vamos a tener como información numérica, sino que también vamos a poder realizar otros análisis con los comentarios y documentos que tengamos. Entonces, este es como el objetivo principal de la charla para aquellas personas que puedan interesarse por el procesamiento del lenguaje natural. Esto es solo como un abrebocas a todo el mundo que tiene este tema y que también es muy chévere como de parte del lado de investigación, todo lo que se está creando con esto en este momento y que ya estamos utilizando también como herramientas en nuestro día a día como ChatGPT y otras muchas más como avanzadas que nos permiten y nos facilitan como la vida y entender también como desde el texto estos temas de conversación, que es de lo que vamos a hablar de LDA, sobre como cuáles son esas temáticas o de qué se está hablando en una conversación, sea en comentarios sobre un producto, una página web o también en redes sociales. Entonces ya Samuel me presentó, pero acá les dejo como un mini resumen. Soy científica de datos, hace 3 años aproximadamente estoy en este campo, de profesión soy ingeniera en telecomunicaciones. Tengo un blog que es Al Mal Tiempo Buena Data, en donde escribo sobre ciencia de datos, también en español para aquellas personas que estén aprendiendo sobre datos, y tengo un podcast con una de mis amigas que es Data Soul Podcast. Soy voluntaria en comunidades en Medellín, en Colombia, soy de Colombia, y una de ellas es Pilates Medellín. También soy ambasador del programa de Google Women Tech Maker y de Women in Data Science, que soy ambasador para Medellín específicamente, en donde también nos enfocamos en temas de ciencia de datos para impulsar y dar más visibilidad a la mujer. Estos es como los temas que vamos a ver en esta charla, los que voy a abordar, que son procesamiento del lenguaje natural, cuyos temas van a ser embedding, preprocesamiento de texto, o cuáles son esos pasos que podemos seguir para limpiar el texto antes de empezar a hacer cosas con él, y también algunos de los análisis que podemos hacer implementado con procesamiento del lenguaje natural. Luego vamos a ver LDA, que es cómo crear temáticas, cómo sacar temáticas de unos textos que tengamos para saber como cuáles son los temas principales de los que se está hablando en una conversación, y vamos a ver un pedacito de código como de cómo se ve esto implementado ya en vida real en un código en Python. Para iniciar con procesamiento del lenguaje natural, quiero leer como esta definición, que es una tecnología de Machine Learning que brinda a las computadoras la capacidad de interpretar, manipular y comprender el lenguaje humano.
Y aunque el lenguaje tiene ciertos retos, como que a veces es muy ambiguo o podemos utilizar palabras para muchas cosas, una sola palabra tiene muchos significados. También entender el contexto cuando estamos hablando de algo o la forma en la que lo estamos diciendo o escribiendo también tiene consigo como cierta connotación de si es sarcasmo, si es ironía. Eso es difícil de llevar como para interpretarlo luego con código o con procesamiento de lenguaje natural en específico, pero ya han realizado como muchos avances en este tema y hasta el día de hoy podemos también tener como conversaciones con chatbots y sacar información que sea relevante de textos y documentos. Acá en el lado derecho podemos ver como ejemplos de cómo resaltar ciertas palabras de un texto que nos pueden ayudar a conocer el contexto o el tema principal de lo que se está hablando y también a ir identificando como partes del escrito que nos pueden servir para un análisis que se esté realizando. Y esto quiero hablarlo más como que sea más hablado sobre procesamiento del lenguaje natural. En este caso es cómo representamos un texto en números. Como sabemos, las computadoras interpretan los números que les pasamos y no un texto o una cadena de textos. En este caso, tendríamos que buscar una forma de cómo vamos a representar un texto de forma numérica para luego hacer diferentes análisis con él o diferentes como operaciones para empezar a mirar cuáles son aquellas partes del texto que nos interesan o cuál es esa relación, si queremos, por ejemplo, completar una palabra, empezar a identificar de qué se está hablando y cómo continuar con la oración. Entonces, la primera que se nos puede venir a la mente cuando pensamos en cómo representar un texto con números puede ser asignando a cada carácter un valor. En este caso ya conocemos como la codificación ASCII, que es aquella en donde representamos un carácter o un símbolo con un número y es lo que va a interpretar nuestro computador. Pero esto se haría muy extenso si lo vamos a utilizar para representar documentos muy largos, donde cada uno de estos caracteres va a tener un valor y si lo pasamos luego a un modelo, pensándolo de esta forma, el modelo lo que va a empezar a aprender es cómo estos números o estos caracteres se van a ir relacionando. Entonces, a futuro podría pasar que el modelo puede empezar a crear palabras nuevas o con algunos errores, porque aprendió fue cómo cada una de estas letras va compuesta y cómo pueden ir unidas formando ciertas palabras, pero no como tal, dejando a un lado como esta parte del contexto que se tiene en un texto y también como de palabras que pueden ser muy similares. Ahora, otra opción sería asignar a cada palabra un valor o una posición de un vector. Si pensamos en esto, acá hay un pequeño ejemplo que es como NLP, MX y LDA, en donde cada una de estas palabras va a tener un número asignado que podría ser aleatorio. Sin embargo, cuando pensamos en que tenemos un documento muy extenso, esto se nos va a hacer un vector mucho más grande y puede también llegar a interpretarse luego utilizando un modelo en donde tal vez estos números sean un peso y se puede interpretar como que LDA es mucho mayor que NLP, cuando en realidad no tienen como esa connotación de que una es mayor que otra. Y podemos estar dejando a un lado como esta comparación de las palabras, de si están relacionadas o no, si estamos hablando dependiendo del contexto. También se puede llegar a un one-hot encoding en donde todas las palabras van a tener una posición de un vector asignada y esto nos quitaría como ese peso de que le vamos a asignar a cada una de las palabras y se puede interpretar como que una es mayor o menor que otra o tiene como más valor. En este caso, si tenemos un one-hot encoding, vamos a tener un vector gigante por la cantidad de palabras que tenemos. Cada una de las posiciones va a ser una sola palabra que va a estar como representada ahí, asignándole el valor de 1 en la posición del vector. Y también se va a ir perdiendo como este contexto que tenemos, como de aquellas palabras, de si tengo una palabra que es crear y también tengo creación, cada una de esas al ser diferentes van a ocupar una posición en el vector
diferente y se va a perder y todas van a estar como igualmente distantes, pero no se va a tener esa interpretación y el sentido que tiene la palabra como tal. Eso lo quise representar como con un ejemplo que antes lo había explicado de esta manera y es como si empezáramos ya con los casos anteriores a ir desde una librería muy grande con muchísimos libros que no podamos llegar a verlos y como a visualizarlos bien y a leerlos todos a lo largo de la vida. Luego a una librería un poco más pequeña, pero que igual tendría un montón de palabras que no va a ser fácil de leer e interpretar, a pasar a un libro mucho más pequeño en donde podamos de cierta forma empezar a darle sentido a esas palabras que tenemos y jugar con ellos y empezar a crear también como algunos análisis con estas palabras. Y es por esto que llegan los embeddings, que embeddings es algo que se ha vuelto muy presente en la conversación, sobre todo ahora con ChatGPT y cuando quieres como empezar a mirar cómo funciona detrás y con todo lo que tenga que ver con procesamiento del lenguaje natural. Y esto es básicamente lo que ayuda a reducir la dimensionalidad y lo que nos ayuda a dar también ese contexto a las palabras y la relación que hay entre ellas. Acá en la imagen vemos un ejemplo en donde tenemos algunas palabras y están representadas en un vector, pero este ya no sería un vector como el que veíamos anteriormente en un ejemplo en donde cada posición del vector sería una palabra diferente en un texto que tengamos o en un corpus, que ese sería como el texto grande, guía o base que vamos a tener, sino que estos van a ser como dimensiones, como más esta forma de cómo podemos asociar una palabra a cierto contexto. En este caso podemos ver en la parte superior si es algo, si se está hablando de una persona, si es un verbo, si está en plural. Y ya con esto lo que se hace es empezar a reducir esa dimensionalidad y asociar palabras que son muy similares. Como al final vemos que gato y perro pueden estar mucho más juntas, lo mismo que mujer y hombre o rey y reina, porque están en un contexto que se puede relacionar. Y con esto es como lo que nos ayuda a los embeddings a darle más sentido a cómo estamos utilizando las palabras o cómo las estamos representando en este vector de palabras para luego empezar a hacer como ciertos análisis con ellos. Y esta es la forma en cómo funciona un embedding, en donde sí le pasamos un one-hot decoding con cada una de las palabras que tenemos y esto nos ayuda mediante una red neuronal a empezar a hacer reducción de dimensionalidad, donde al final nos quede un vector mucho más condensado con estas palabras y como donde vamos a tener ciertos valores en cada una de estas posiciones que nos va a decir como qué palabra es y también nos va a ayudar al contexto de la frase o de la oración que estamos manejando. En esta parte les quiero recomendar embeddings. Para embedding está este proyecto que es Word2Vec, que es de Google y salió en 2013 y por acá lo podemos visualizar y es también muy chévere como ir a empezar a jugar y ver cuáles son las palabras y cómo están relacionadas. Google tiene una gran fuente de datos que es donde buscamos siempre información, donde se están publicando constantemente documentos, informaciones de periódicos y demás, y toda esta información ha sido también utilizada para entrenar este tipo de embeddings, entonces va a estar muy robusto. Y por ejemplo, si escribimos en la parte derecha alguna palabra como cámara o así, él nos va a empezar a mostrar cuáles son las palabras que están más cercas a esta. Entonces, por ahí si nos vamos moviendo, de pronto sale como fotografía, video, porque son palabras que tienen un contexto similar, que aunque no son semánticamente iguales, pues sí van a tener como esa relación con cada una de ellas. Y este es como una invitación a que puedan jugar con él y también que nos ayude a ver de forma más visual cómo se comporta esa parte de embedding. Luego de hablar de todo este procesamiento del lenguaje natural, embedding y de cómo vamos a empezar a tratar las palabras, primero se debe hacer como un preprocesamiento.
porque hay ciertas palabras que no van a aportar mucho a el análisis o la interpretación que le queramos dar a un texto. Entonces es importante tener como esa limpieza previa de los datos, así como cuando estamos utilizando un modelo supervisado, no supervisado, con datos numéricos que empezamos a analizar como si hay datos atípicos u otros. Acá también es importante, como dependiendo del caso de uso, que se pueda hacer un preprocesamiento para luego utilizar este texto mucho más limpio y que pueda ser mejor también procesado, que no quede muy pesado a la hora de utilizar un modelo más adelante. Estos son como los pasos básicos que se pueden utilizar. No siempre se van a utilizar todos, esto depende del caso de uso. Y uno de ellos es la normalizar, que es unificar todos estos acentos, si hay palabras que están en mayúsculas, las abreviaciones. Y de esa forma vamos a tener un texto que tiene como donde las palabras se están utilizando de manera muy similar. Luego también tenemos stop words, que es eliminar esas palabras que no aportan contexto a una oración. Entonces a veces los artículos o ciertos conectores no nos van a ser tan útiles, pero otros sí. Como si, por ejemplo, tenemos una negación, esto nos puede ayudar a agregar un contexto negativo a una frase y no se debería eliminar. Pero hay otras que sí se pueden ir como quitando del texto. También está la tokenización, que es dividir un texto en entidades más pequeñas, que son tokens, y ya esto es ir separando cada una de las palabras. Y tenemos dos, que se utilizan no siempre juntas, a veces sí, dependiendo de nuevo del caso de uso que se tenga, y es el stemming, que es la reducción de una palabra a su raíz, y también la lematización, que es a una forma flexionada de una palabra pasarla a su lema, como a su palabra original. Entonces estas dos podría ser, si tenemos esta palabra, crear con muchas conjugaciones como creación, creativo o demás usos de esta palabra, luego van a volver como a su raíz y así nos podemos poder poner como el contexto que tengan estas palabras, que sea mucho más fácil como la interpretación. Y en esta parte les quiero mostrar como qué se puede hacer con procesamiento del lenguaje natural, o cuáles pueden ser algunas de sus aplicaciones, que no necesariamente tienen que ser con un proyecto como muy grande, sino que nos pueden ayudar incluso a empresas pequeñas que tengan su base de datos de comentarios, o si se está hablando en redes sociales sobre algún tema en específico y se quiere tener como información de qué se está hablando en ese momento, también pueden servir estos análisis. Uno de ellos, y el más utilizado que podemos encontrar también como en algunas páginas cuando se hacen encuestas y demás, es un word cloud, en donde nos va a ir mostrando el tamaño de la palabra. Va a ser mucho más grande a medida que esta palabra se utilice mucho más, y así nos va a ayudar también como a empezar a identificar de forma visual cuáles son estas palabras o temas principales de los que se está hablando. Los enegramas, a veces interpretar un word cloud no es tan sencillo o no nos puede dar como mucho contexto. Por ejemplo, si en este caso tenemos social media, pero está separado, a que si lo tuviésemos junto. Entonces podemos crear un bigrama con estos enegramas y esto nos puede ayudar también a tomar como más contexto de lo que se está hablando. También tenemos grafos de palabras, que es similar o de forma visual a lo que vimos hace un momento de Word2Vec, en donde se ve la conexión de las palabras y aquellas palabras que están relacionadas en un texto, donde se están utilizando. Si un grupo de palabras se utiliza mucho, entonces van a estar mucho más cercanas, y esto nos puede ayudar también como a interpretar cuál es el tema o de qué se está hablando con mucha más información que si solo tuviésemos como la unión de ciertas palabras. Tenemos reconocimiento de entidades, más conocido como NERD, o el Part of Speech Tagging, que este es empezar a obtener como cuáles son los pronombres, los verbos, los adjetivos, también cuáles son las locaciones, si se está hablando de una persona, de un lugar, para empezar a obtener también como información de los textos y no necesariamente de un contexto, sino como cuáles son esos personajes principales de los que se está hablando. Tenemos LDA, que ahora vamos a ver como una aplicación en donde esto
nos ayuda a obtener temáticas de los textos que se están analizando. Entonces, vamos a poder tener varios documentos en donde se van a extraer como todas estas frases y se va a empezar a hacer una clasificación que nos va a arrojar ciertos clústeres donde nos va a agrupar cuáles son estos temas que están relacionados y empezar a mirar también como temas principales de conversación. Y están los análisis de sentimientos y emociones, donde podemos analizar frases o textos y nos va a ayudar a saber si se está hablando de forma positiva, negativa, neutra o incluso con emociones, si se está hablando con ira, felicidad y demás, como para empezar a darle también una voz a ese texto que estamos analizando y cómo se está hablando de algo en específico. Ahora sigue la parte de LDA, que esto es como una de las múltiples cosas que podemos hacer con procesamiento de lenguaje natural. Y LDA es un modelo estadístico y un algoritmo de aprendizaje automático que es muy utilizado en procesamiento de lenguaje natural. Y esto se utiliza principalmente para recuperación de información, como para descubrir temas ocultos o para sacar tópicos, que son estas temáticas en donde se va a ir obteniendo como cuáles son los, como cuando entramos a Twitter para mirar cuáles son los temas en tendencia. Esto nos puede ayudar también a mirar como cuáles son esos temas de los que más se está hablando en un grupo o en un corpus, en un grupo de textos. Y este de LDA fue propuesto en 2003. Una de las personas que trabajó en esto fue Andrew Ng, que lo hemos visto en Coursera y en OpenAI. Entonces es muy chévere por si lo quieren ir a ver como todo el trabajo que ellos hicieron para llegar a esta solución. Y esto es como un resumen de cómo funciona LDA como tal. Tenemos una colección de texto que es como nuestro corpus, el grupo que nos va, o el que vamos a analizar, el que vamos a empezar a analizar y a clusterizar. Y acá ya se empieza a hacer como ciertas modificaciones y ciertos análisis con el texto, como vamos a poderle poner el número de documentos, el número de palabras que se han dado en el documento, y luego nos va a arrojar esa creación de tópicos, de temáticas que tenemos, de cuánto se habla de esta temática, se pueden hacer análisis de cómo se va comportando la temática en el tiempo y demás como con información que tengamos del texto. Esta es una parte de la implementación. Hay muchas librerías que permiten como hacer la implementación de LDA. En este caso, esta implementación es con Gensim, en donde vamos a cargar un texto. Ellos también tienen como un texto de ejemplo y ya esto tiene unos embedding que estaban previamente entrenados y que nos pueden ayudar como a darle un valor a cada una de estas palabras. Ya con estos embeddings podría utilizarse como el Word2Vec que vimos anteriormente, u otros que ya también traen como esas librerías que están previamente construidos con muchos datos detrás y que ayudan también a hacer como esa clasificación. La implementación es muy corta, es simplemente como utilizar el LDA Model, le pasamos el corpus, que es nuestro texto, el número de tópicos o de temáticas que queremos que nos saque, también el diccionario, que va a ser este que va a contener la palabra y su representación, y ya con esto va a empezar a hacer como la clusterización para mostrarnos cuáles son las temáticas principales. Esto lo que nos saca es un vector con probabilidad de cuál es la probabilidad de que tu texto pertenezca a cada una de las temáticas y va a arrojar como que pertenece a la que tenga mayor probabilidad. Y este es un ejemplo de visualización. Hay una librería que es PyLDAVis, que nos permite visualizar de esta forma los clústeres. Entonces de acá podemos sacar información como cuál es el tamaño del clúster, cuál es el clúster más grande. Si uno se para en cada uno de estos circulitos, te va a mostrar cuáles son las palabras más utilizadas en ese clúster, y de otro color te va a mostrar como frente a todo el corpus en general estas palabras qué tan representativas son. Y así empezar a comparar como si hay
un tema en específico que está dando de hablar de otros subtemas o si se están separando, haciendo bien como la separación de ese tipo de clúster. Estos son algunos de los recursos o de las librerías que se pueden utilizar para este tipo de implementaciones, como Gensim. Scikit-learn también tiene algunos embeddings y este tipo de modelos para hacer la clusterización. Se puede también aplicar LDA con Spark o con PySpark. Hugging Face también hay muchos tutoriales de cómo se puede utilizar esta herramienta y cómo aplicarla. Y el tema de embeddings, que sí es importante, como no necesariamente profundizar mucho en ellos, pero sí empezar a mirar cómo se comportan o cómo se utilizan, porque cada uno está entrenado con datos diferentes, entonces puede que un embedding que vayas a utilizar no sea tan útil como para el caso de uso que tenga. Y en este punto les quería mostrar, si pueden leer el QR, y ya les muestro también como el GitHub, que es un pequeño ejercicio que hice con PySpark, en donde van a poder ver como un ejemplo de estos de aplicación de LDA. Este es el repositorio, este fue para una presentación que hice anteriormente en una comunidad en donde pueden encontrar el notebook, y en la parte de abajo también dejo como algunos enlaces por si quieren explorar más de estas librerías. Y acá voy a dar como un paso rápido de lo que contiene el notebook. En este tenemos en el pico con PySpark, en donde iniciamos importando todas las librerías que se necesitan, tanto para realizar el preprocesamiento que veíamos anteriormente de ese texto, como para pasarlo mucho más limpio, y también de LDA y temas de visualización que nos van a servir. En este caso se crea la sesión de Spark, se lee la base. La que utilicé para este ejemplo fue una base que se descargó de Reddit, en donde se hablaba acerca de Python. Se pueden conectar a la API o de otra red social y bajar información como de lo que se está hablando de un tema en específico, y empezar a jugar también como con este tipo de información que bajamos. Acá lo que hice fue quedarme solamente con el texto y empezar a hacerle la limpieza. Entonces, en este caso, para la normalización, utilicé una expresión regular en donde se va a tener mucho más claro el texto que tenemos, y se va como a unificar, de que ya todo va a quedar en minúscula, no van a tener acentos, o también se puede hacer limpieza de algunos espacios o nulos, que más adelante puede traer problemas incluso en la tokenización, en donde te queden espacios vacíos. Eso es importante como irlo revisando a medida que vayas haciendo toda la limpieza del texto. En esta parte está la tokenización, en donde lo que se hace es separar el texto o esas palabras, cada una en un vector. Cada texto que vas a tener es un vector, y cada una de las palabras va a ocupar como una posición en ese vector, y también se van a remover como esas stop words o palabras que no nos están añadiendo mucha información al texto. Acá tenemos ya la implementación. En este caso usé como embedding un count vectorizer que es de Scikit-learn, y esto ya está previamente entrenado y ya tiene como cada una le podemos pasar nuestro vector y nos va a arrojar el vector que es como nuestras palabras representadas de forma numérica. También tenemos el LDA, es muy sencillo implementarlo, solo son 2 líneas de código en donde le vamos a pasar, como en el ejemplo anterior, cuáles son las temáticas, el número de iteraciones, una semilla por si queremos que siempre nos esté arrojando como el mismo resultado para hacer diferentes análisis o visualizaciones, y se le puede pasar como una columna donde queremos que nos deje a cuál temática pertenece. En este caso lo que se hace es entrenarlo con el texto que tenemos y que hemos pasado previamente con el count vectorizer, y ya lo que podemos hacer es empezar a visualizar. Este es como el primer vistazo de cómo se ve en la tabla de cuando utilizamos
el Count Vectorizer tiene un diccionario que va a contener la palabra y su representación numérica. Entonces nos va a ser más fácil también como hacer devolvernos y ya devolvernos de número a la palabra que teníamos previamente. Tenemos también, podemos hacer el word cloud. En este caso estaba por temáticas y era lo que mencionaba anteriormente, en donde vamos a poder ir visualizando cuáles son esas palabras que más se utilizan y empezar a identificar como cuáles o de qué se está hablando en cada uno de los tópicos. Entonces, como les mencionaba, esta es una base donde se habla acerca de Python y ya podemos ir identificando que en la primera se habla también de framework, de lectura. En este otro tópico se está hablando de Polars, que es otra librería, Streamlit, y así poder ir identificando como cuáles son los temas principales de los que se habla. Tenemos también los enegramas. En este caso utilicé una que tiene PySpark para enegramas y le voy a pasar que sean solo 2, entonces me voy a sacar bigramas del texto que tenemos y esto también lo deja como en un vector y se puede visualizar igualmente en un word cloud en donde nos va a traer ya no solo una palabra sino combinaciones de ellas para que nos den más contexto. No es lo mismo que tengamos Python como si se está hablando de Python y script o si se está hablando de un paquete de Python, de cómo usar Python, que esto nos ayuda a tener como más contexto del tema en general. No es lo mismo tener machine y en otra parte learning a tener machine learning juntos. Y se pueden utilizar no solamente la unión de dos palabras, sino de la cantidad de palabras que crean necesarias como para el análisis. Este most common es para saber cuáles son estas palabras, en este caso los bigramas más utilizados en el texto. Y por último está la parte de visualización, que es con la librería que les comentaba de PyLDAVis. Y esto lo que le vamos a pasar es principalmente el texto que teníamos ya limpio como tokenizado. Le vamos a pasar el Count Vectorizer que nos va a permitir pasarle también como esa parte del embedding y el diccionario para que haga su transformación. Se hace también una limpieza como de aquellos que quedaron vacíos para que luego la parte de visualizar no genere conflictos y esta sería la visualización que tenemos. Entonces sacamos 3 temáticas, acá están las temáticas, la temática 1 es la más grande y vemos que son palabras como Python, using, errors. Si pasamos a otra, estas palabras se van a cambiar y vamos a ir viendo también en la parte azulita cómo es el uso de esta palabra en todo el corpus que tenemos. Y la roja es como esta palabra que tan utilizada fue en esta temática. Y así vamos a ver como la importancia de esta palabra en el corpus en general. Se pueden hacer variaciones, acá también hay un lambda en donde nos permite como hacer diferentes análisis y ordenamientos de las palabras y ya de ahí es como empezar a jugar con cada una de ellas. Y nada, esto era como lo que les tenía para hoy. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Laura, por la introducción que nos has dado al tema de NLP y de LDA. No sé si alguien quisiera preguntar algo de los que están aquí presentes. Bueno, una pregunta, comentario, Laura. ¿En algún momento de tus proyectos de trabajo ya has implementado esto, o sea, bajo una problemática en particular? Sí, esto lo utilizamos en varias aplicaciones. Una de ellas fue para una tienda, para un retail, en donde miramos qué se hablaba de esta en redes sociales, bajamos toda la información de los comentarios y empezamos a hacer un LDA para mirar cómo qué se hablaban de sus productos, cuál era el producto que generaba más conversación y también con análisis de sentimientos, como cuál era la percepción de las personas en redes sobre los productos o del retail en general. Como si se estaba hablando de forma negativa, también empezar a hacer este análisis de LDA sobre qué temas se hablaba negativamente y también de forma positiva, como cuál era tal vez el producto que más les estaba impulsando.
Entonces ayuda mucho como a conocer también como su audiencia y de hecho si se quiere lanzar un producto nuevo o empezar a hacer campañas, también se puede sacar información como de qué es eso que está llamando más la atención. Ok, gracias. Ahora, una pregunta, ahí por ejemplo en tu trabajo realizan, aparte de este análisis que comentabas utilizan algoritmos para generar agrupamientos, para ver cómo se comportan, pero ya en particular los clientes que tienen ustedes, o sea, cuáles son las preferencias que tienen y en base a eso, qué productos recomendarle. Un poco ahí has colaborado en ese tipo de actividades y también me interesaría saber qué tan grande es el equipo de análisis de datos que manejan me parece que es el Mercado Libre, ¿no? En el que colaboras. En este momento estoy en Mercado Libre, pero el proyecto para el que trabajé no fue para esta empresa, es Ah, en un trabajo que tuve anteriormente. Y en ese no hicimos como tal análisis relacionado con usuarios, sino más en general de temáticas de conversación sobre una marca. ok. Era sobre sobre los comentarios que estaban, de los productos, o era todos los Sí, comentarios que tenían esa marca. sobre los comentarios en general. Se utilizaron ciertas palabras que estaban relacionadas con la marca y también con algunos productos de los que se quería mirar como que se estaba hablando y con esto se extrajo la información para luego analizar. Ok. ¿Esto se extrajo de una red social así como Reddit o fue sobre su plataforma? Hay una aplicación que te permite extraer información de diferentes redes sociales, como de Twitter, Facebook, también comentarios de YouTube, e incluso habían añadido como una parte de TikTok. Eh, no recuerdo bien el nombre de la plataforma, es como Social Studio, si mal no recuerdo. Sí, que es de Salesforce. Y esto te permite conectarte y extraer información mediante las APIs que ellos tienen, como de diferentes fuentes, e incluso también como de periódicos, si se ha escrito algún artículo. Ok. No, pues ahora sí que muy interesante la presentación. Yo creo que sí son temas muy importantes que se tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, desde lo que es la tokenización y pues la lematización para dejar listo el texto, ¿no? Imagino que, o sea, esto es algo que en tu trabajo tú automáticamente, ¿no? Ya lo aplicas ¿Y cuáles son las últimas técnicas que has visto tú que se implementan ya en el ámbito comercial? O sea, nosotros estamos más del lado académico, pero tú ya que estás del lado comercial, ya la industria privada, ¿qué técnicas son las que aplican aparte de estas que nos has platicado? No, realmente no tengo mucho conocimiento como de cuáles son, estas son las más comunes que he visto, principalmente como para analizar comentarios en redes sociales, en donde se extrae como la mayoría de información y en donde también se puede traer como qué es lo que piensan los usuarios directamente de tu marca o de tu negocio. Estos son como los que he visto, no sé mucho más como en la industria en general o para empresas mucho más grandes que se está utilizando. Ok. Y por ejemplo, quizás parte de lo que es el análisis de sentimiento, ya ves que también se puede identificar como en qué aspectos son los que están quizás provocando un elemento negativo, ¿no? De ciertos productos. ¿También has abordado esa tarea? Sí, en este caso se hizo en el proyecto en el que estuve como una clasificación inicialmente de sentimientos de negativo, positivo y neutro, y ya luego se tomó por cada uno de estos grupos y se empezó a hacer como este análisis de la idea para mirar temáticas de si se estaba hablando de forma negativa, sobre qué productos o sobre qué se estaba hablando, para tener más contexto de esto. Ok, no, pues muchas gracias, Laura. Muy interesante. Espero pues ahí que los muchachos, de hecho ahí en un comentario estaba viendo el mensaje, Samuel, no sé si gustas leerlo.
Dice, me quedó muy claro, supongo que tiene un enfoque como intérprete que se brinda para la computadora hacia el lenguaje humano. Aparte de inteligencia artificial, ¿dónde más se puede implementar este modelo? Me imagino que es el que se refiere al LDA, ¿no? ¿Dónde más se pudiera implementar, no? Sí, pues la mayoría de aplicaciones que he visto es más que todo como para tomar textos y empezar a mirar temáticas principales. Entonces, no necesariamente como de redes sociales, sino incluso si tienes documentos extensos o libro y quieres empezar a hacer como un análisis de esto, puedes aplicarle un LDA y empezar a mirar temáticas de conversación. Muy bien. ¿No nos podrías repetir el nombre de la plataforma que comentabas ahorita para extraer comentarios de varias redes sociales? Creo que eso sería muy Sí. interesante, ¿no? Para alguien que quiere explorar estos temas, ¿no? Por acá recuerdo, si mal no recuerdo, esta es paga, pero esta es la que les Ah, comentaba. eso sí. Y acá está como un ejemplo. Y esto es lo que te muestra. Él no solo te trae como eh, el texto de las redes sociales y también como de algunas páginas web, porque hace scrapping, sino que también te muestra como un tablero en donde puedes mirar, por ejemplo, en redes sociales el volumen de conversación, de qué tanto se estuvo hablando de ese tema en el tiempo, también cuántas personas hablaron de esto, te muestra algunos ejemplos de cuáles fueron los comentarios y te saca visualizaciones muy sencillas como word cloud e incluso también te hace ya como una clasificación de un análisis de sentimientos, entonces te saca cuánto fue el porcentaje de comentarios negativos o positivos. Eh, sí te saca como un resumen de las personas que están hablando del tema y también como ciertas métricas de dónde extrajo la información. Muy bien. Se ve bastante completa, ¿no? Ya hace preprocesamiento ahí, ¿no? También. Sí, exacto. Ese también te trae como ciertas columnas con información que puedes utilizar para el análisis. Muy bien. Ah, pues gracias, Laura. Bueno, no sé si José, Francisco, Miguel tuvieran algún otro comentario. Eh, si no, te agradecemos pues este espacio que nos diste para platicarnos sobre de qué trata, ¿no? Esto principalmente el NLP o procesamiento de lenguaje natural y también de este modelo, esta herramienta LDA, ¿verdad? Vale, Samuel, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues nos despedimos. Esperamos vernos en el próximo seminario en febrero. Ya en las redes sociales estaremos colocando nuestro próximo invitado. Y por el momento, muchas gracias, Laura, y nos vemos en la siguiente. Gracias, que estén bien.